En esta mañana finalizamos la serie que he tenido el privilegio de compartir con Santi. Para los que no habéis podido estar en todas las predicaciones, hemos estado haciendo un estudio un poco pormenorizado de los encuentros que tuvo Jesús, que nos relatan en la palabra de Dios, con diferentes personajes y cómo el Señor transforma la vida de estas personas. Hemos estado hablando del encuentro de Jesús y Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana, Jesús y Zaqueo, Jesús y el ciego de nacimiento, Jesús y el hombre paralítico. Y en esta mañana nos toca el último, que es Jesús y María Magdalena. Si hay una premisa o algo común a todos estos encuentros que hemos estado viendo y que al menos a mí me han resultado apasionantes, es que Jesús tiene poder para cambiar vidas y eso lo sabemos porque lo experimentamos cada uno de nosotros y por eso estamos aquí en esta mañana. El personaje que tenemos en esta mañana pues tenía una dificultad añadida y es que casi no se dice nada de María en su palabra, aunque aparece en todos los relatos de los evangelistas. Yo he elegido Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Juan 20, versículos del 11 al 18. Y he titulado este mensaje Un encuentro que transforma. ¿Por qué lloras? Dice la palabra del Señor. Juan 20, versículos del 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El Señor bendiga su palabra. En esta mañana vamos a ver una historia, un encuentro de gracia, una historia de redención, una historia de servicio también. Vamos a hablar sobre María, que como decía antes, poco sabemos. María, que se llamaba Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, como nos dice su palabra. Una mujer, como vamos a ver a continuación, que se caracterizaba por tener un anhelo desesperado por estar cerca de Cristo. Una mujer que se caracterizaba por tener un anhelo de servirle de cualquier manera en la que pudiese servirle. Una mujer cuyo anhelo se convirtió en la forma en la que decidió vivir su vida. María sabía que no tendría una vida para vivir si no fuese por la obra del Señor Jesús en ella, por la liberación que el Señor Jesús obró en ella. Lo que María en definitiva vivió a diario es la fe que todos luchamos por vivir día a día, por alcanzar. Estamos en un momento, por hablar un poco del contexto, acabamos de leer
Un momento después de ese camino hacia el Calvario, después del silencio, del sepulcro. Estamos en el amanecer del primer día de la semana, después de la crucifixión. Un momento que marca además el amanecer espiritual de los discípulos de Cristo. Estamos, y acabamos de leer, ante el principio de una nueva creación. Estamos en el momento de la redención de todas las cosas. Estamos en el momento en el que nace una fe. Estamos en el momento en el que nace una esperanza que no tiene fin, una esperanza que no desaparece, que no se destruye. Estamos ante un encuentro, como estamos estudiando, ante un hito que cambió todo el rumbo de la humanidad. Estamos ante la resurrección de Cristo. Un hito, un encuentro que no solo cambia como hemos leído, el rumbo de toda la humanidad, que no solo cambia el sentido de todas las cosas. Este hito cambió la vida de María y cambió nuestras vidas por completo. Y lo primero que me preguntaba al preparar el mensaje es, ¿quién es María Magdalena? Y no puedo hacer otra cosa que ceñirme a lo que dice la palabra del Señor. Donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. María es mencionada por los 4 autores de los Evangelios, como decía, en sus respectivos relatos. Su nombre es una adaptación del hebreo. En hebreo es Miriam y está compuesto por la palabra Magdala, que es una localidad de Galilea. María, la de Magdala. La primera aparición que consta de María Magdalena se encuentra en el capítulo 8, si queréis acompañarme, de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Lucas 8, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es la primera aparición que tenemos en los Evangelios y lo único que se nos dice es algo muy concreto: María, la que había sido liberada de 7 demonios. Me llamaba la atención y me sorprendía al leerlo, aunque es muy escueto el texto en sí, pensar en ello. No está hablando de 1, de 2, una mujer totalmente controlada, una mujer dominada y presa por 7 demonios, una mujer que no tenía vida, no podía hacer nada, imaginad, pero una mujer que había sido sanada y transformada en un primer encuentro del que no sabemos más, pero sabemos que fue Jesús quien la liberó. Una mujer que formaba parte de un grupo de mujeres que habían conocido la gracia de Jesús. Un grupo de mujeres que vivían llenas de gratitud. Un grupo de personas junto a los discípulos que servían y seguían a Jesús. Le acompañaban predicando, como acabamos de leer, el Evangelio por todas las aldeas, allí donde él se dirigía. Si vamos al relato de Mateo, en Mateo 27, sabemos que María había seguido a Jesús desde Galilea durante todo su tránsito hacia el Calvario, hacia la cruz, y aparece en todos los relatos de la crucifixión. Aparece junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Se nos relata cómo ella estuvo a los pies de la cruz, mirando al Señor y acompañándole en su agonía. Luego se nos dice en el mismo relato de Mateo que ella observaba desde lejos todo lo que acontecía
incluso cuando José de Arimatea y Nicodemo fueron a sepultar a Jesús. Ella los siguió junto a otras mujeres para ver dónde ponían el cuerpo. En Marcos 15, por ejemplo, nos relatan a una María sentada delante del sepulcro, una María que acompañaba simplemente a Jesús, que la acompañó durante todo el proceso, incluso después de morir. Una María que no solamente acompañó, sino que sirvió al Señor incluso cuando había muerto. Nos relatan las Escrituras que junto a otras mujeres fueron a comprar especias para poder ungir, honrar el cuerpo de Jesús. Y es aquí donde nos encontramos, el texto que acabamos de leer. Estamos en el primer día de la semana, como decía antes, se nos dice en las Escrituras que aún era muy temprano, muy oscuro, y se dirigían estas mujeres a ungir al Maestro. María probablemente, adelantándose al resto de mujeres, habría sido la primera en llegar y ver lo que allí se encontró, que se encontró una piedra removida y un sepulcro vacío. Viendo esto, la reacción de María fue correr hacia Pedro y hacia Juan, pensando que habían profanado o vandalizado el sepulcro, la tumba del Cristo. María en un primer momento pensó que había ocurrido algo terrible. Recordemos que ni ella ni el resto de los discípulos, a pesar de haberlo escuchado, esperaban que Él resucitara. Viendo todos estos relatos que acabamos de resumir de la palabra del Señor, podríamos decir que María era una persona abnegada, esto es, que renuncia a sus propios deseos y renuncia a sus propios deseos por Cristo. Una persona agradecida que comenzó a tener vida precisamente porque el Señor la liberó de 7 demonios. Una discípula verdadera que lo siguió con fervor y lo hizo desde que fue liberada de estas fuerzas que la oprimían. Y una persona que amaba a Jesús y movida por este amor hace que esté incluso cuando ya su maestro ha muerto, fuera del sepulcro, acompañando, ansiosa por ver a su maestro. Lo segundo que pensaba al preparar el mensaje esta semana era, vale, ¿quién era María? Y luego tuve que elegir qué encuentro, comentar de todos los que hay en los evangelios. Aquí acabamos de leer, en cuanto al encuentro, que María estaba fuera del sepulcro, estaba llorando, nos dice su palabra, y se inclina, por alguna razón que desconocemos, para ver qué pasaba dentro del sepulcro. ¿Y qué ve cuando se inclina? Nos dice su palabra que ve a 2 ángeles, uno a los pies y otro a la cabeza, de donde el cuerpo del Señor Jesús se encontraba. Lo primero que me llama la atención es que ella no se asusta, o no nos lo dice la palabra del Señor. María, sin saberlo, ve a 2 ángeles y comienza en este momento, sin saberlo, como digo, un momento de gloria, un momento que cambiará toda la creación que conocemos, un momento que sella todo lo necesario para lo que existe hoy, para que exista redención en nuestras vidas, la resurrección de Cristo. Lo segundo que me llamaba la atención es la pregunta que le hacen los ángeles. María, no utilizan el nombre, perdón, ¿por qué lloras?, le dicen. ¿Por qué lloras? Y esta pregunta va más allá de la evidencia física de lo que allí acontecía. Va más allá de lo que allí estaba ocurriendo. María estaba llorando, sí, pero no están preguntando lo evidente. La pregunta estaba relacionada con lo que María realmente había creído. La pregunta estaba relacionada con los fundamentos de su fe. La pregunta estaba relacionada con lo que había llevado a María a seguir a Jesús
más allá de su muerte. María en ese momento, si nos ponemos o intentamos ponernos en su lugar, parecía haber olvidado las enseñanzas del Señor Jesús cuando Él les decía, es necesario que yo muera. Parecía ver a Jesús como un simple mortal que había sido además derrotado en el sepulcro, había vandalizado, es lo que pensó, su sepulcro. María en este momento piensa en Jesús como si de un muerto se tratase. Un Jesús limitado y manejable. Y lo primero que venía a mi mente al meditar en esto es, no podemos juzgarla. ¿A cuántos de nosotros no nos ocurre esto en nuestro día a día? Que vemos a Jesús como un Jesús limitado y manejable. María en ese momento lo único que busca es darle a su maestro una sepultura honorable. Podríamos pensar, por todo lo que está aconteciendo hasta ese momento, es verdad que podría haber sido tiempo de llorar. El maestro había muerto, lo habían sepultado. Podría haber cierta tristeza, pero allí no estaba el cuerpo y la presencia de los ángeles daban alguna pista de que era tiempo de celebrar, de alegrarse, de alabar a Dios. Y ahora sabemos que el Señor había resucitado. Se me ponían los pelos de punta al ver el encuentro en sí. El mismo Jesús se le aparece. En el original se dice que ella se volvió, utiliza ese verbo, se volvió completamente, se dio la vuelta completamente. Y en primera instancia, ¿qué nos relata el pasaje que acabamos de leer? No lo reconoce. ¿Quién piensa que es? Piensa que es el hortelano, el que cuidaba el huerto, el que cuidaba del cementerio. Y sigue pensando quizás en su angustia, en lo que había ocurrido, qué había pasado con el cuerpo. Jesús le repite la misma pregunta que los ángeles. Y esto no es casualidad. ¿Por qué lloras? Y añade además otra pregunta. ¿A quién buscas? Y pensaba, es curioso, pero esto también nos ocurre a nosotros tantas veces. Estamos tan distraídos, ensimismados, sorprendidos, que perdemos a Jesús de vista. Y si nos diésemos la vuelta, Él está detrás de nosotros. Muchas veces nos lleva en brazos y no le vemos. O aún peor, puede estar Jesús directamente, como ocurre en este caso, hablándote y tú creer que no es Jesús, creer que es el anciano, el que te está diciendo algo que no te termina de cuadrar, creer que es el hermano que te tiene algo de tirria, creer que es tu familia que está cansada de ti. En definitiva, ver y escuchar a Jesús, pero no reconocerlo. Confundirlo con el empleado del huerto, con el empleado del cementerio. Cuidado con perder a Jesús de vista, pero cuidado también con no reconocerle. Él nos habla, Jesús nos habla, Jesús nos da instrucciones claras, además. Otra cosa es que no queramos creerle o decidamos o no nos conviene creer que sea Él el que nos está hablando. Jesús te llama a orar, Él te llama a humillarte, Jesús te llama a cortar por lo sano, con muchas situaciones o cosas que estamos haciendo. Y olvidamos que los problemas se resuelven a los pies de la cruz. Jesús te llama, por ejemplo, a buscarle. Y nosotros creemos que es simplemente un bonito sermón de un domingo cualquiera. Jesús te llama a arrepentirte, pero tú quizás crees que no estás tan mal como para tener que arrepentirte. A lo mejor te das cuenta que en tu vida las cosas no marchan del todo bien y creemos que solamente es una mala racha. Cuando Jesús te está animando a que te vuelvas, a que te des la vuelta, a que le busques. Lo otro que me preguntaba al leer este pasaje
al meditar en este encuentro era cómo actúa Jesús en la vida de María con este encuentro. ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué transformación hay? Y vemos cómo Jesús vivifica, modifica, cambia el corazón de María por completo. Y lo que más me ha gustado es la forma en que lo hace. Cuando Jesús llama a María por su nombre, no le está llamando solamente de una forma externa. No son unas palabras que se quedan ahí en el aire o en el tímpano de María. El llamado llega como una flecha a su corazón y comienza una transformación en su vida. Me llama que solo una palabra, María, cambia el corazón por completo de María. Es verdad que luego vienen dos preguntas que ahora analizaremos. María, le dice, las dos preguntas, perfectas preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? El Señor Jesús no se centra en el acto en sí de llorar. Quizás no estaba preocupado en el hecho de que María estaba llorando. Está preocupado el Señor Jesús en el motivo por el que María llora. Y eso ocurre en nuestras vidas también. Jesús muchas veces no se preocupa tanto por lo que haces, sino por el motivo por el que lo haces. Tú puedes estar desviviéndote por servir, pero si el motivo es incorrecto y no sirves para Cristo, Dios lo va a poner a prueba. Y la segunda pregunta encaja a la perfección con la primera. La primera hace referencia, como decía, al motivo del llanto, pero la segunda es en cuanto a la perspectiva correcta. ¿A quién buscas? ¿Dónde están tus ojos? ¿Hacia dónde vas? Y me preguntaba al preparar el mensaje, ¿qué te ha llevado a venir esta mañana a la iglesia? Quizá buscabas una alabanza que te deje sin palabras, pues sigue buscando. Quizá un predicador elocuente, pues prueba otro domingo. ¿A quién buscas? Una pregunta que transforma, una pregunta que marca, una pregunta que cambia la vida de María y que debe cambiar nuestra vida. Dice el Salmo 42, versículos 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Venía a mi mente también Juan capítulo 10, versículos del 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Leía un comentario de Juan Calvino al respecto de este pasaje y me gustaba el cómo lo expresa él y lo voy a leer si me permitís. Dice Juan Calvino, en María tenemos una imagen viva de nuestro llamado, porque la única manera en la que somos admitidos al verdadero conocimiento de Cristo es cuando Él es quien nos conoce primero y luego nos invita con familiaridad a acudir a Él mismo, no por una voz común que suena indiscriminadamente en los oídos de todos, sino que Él especialmente llama a las ovejas que el Padre le ha dado. Y esa es la voz que transformó la vida de María. Es la voz de Jesús quien pronunció su nombre. Y es maravilloso el efecto y la respuesta. Un efecto inmediato, un cambio espiritual inmediato. Vemos como ella se rinde ante Cristo y le dice, Raboni, que quiere decir en el original, mi maestro, con esta connotación de cariño, de cercanía, mi maestro. Jesús llama a María por su nombre, y esto también me gustaba. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros.
Para Él, a pesar de lo que puedan decir allí fuera muchas veces, y me hierve la sangre cuando lo oigo, no eres un accidente. Él te dio una identidad desde antes que nacieras y conoce nuestro nombre, incluso antes de que nos lo asignasen. María reconoce a Cristo como su maestro. Ya no ve un cadáver, como decíamos antes, ve a un Cristo como un Cristo resucitado. Y ese es el cambio principal que opera, que podemos ver en la vida de María. Un cambio que también hemos experimentado cada uno de los que estamos aquí. Si estamos aquí es porque Cristo llamó a nuestra vida. El Señor, a través de su palabra, ha llamado a nuestra vida, ha removido lo más profundo de nuestro ser. Nuestro corazón, que antes era de piedra, ahora está lleno de vida. Tus ojos, tus oídos han sido, ¿cómo? Abiertos. No podemos negar a ese Señor en la cruz del Calvario. Ya no podemos dejar de ver a un Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ya no sabemos vivir de otra manera. Esto fue lo que ocurrió con María. Y me sorprendía la reacción de Jesús después de estas palabras. Le responde Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y esto está relacionado, esta parte de no me toques, está relacionado con el tiempo de Jesús en esta tierra. Sabemos que fue un tiempo limitado. En el original el verbo está relacionado con la idea de aferrarse, sujetarse a una imagen de Jesús terrenal. Y es que Jesús lo que quería transmitir a María es que no se quedó estancado. Jesús sigue vigente, sigue revelándose hoy a sus hijos. En definitiva, Jesús le decía a María: ya no estoy muerto, ahora vivo, he resucitado. Dice Juan capítulo 7, versículos del 33 al 34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Dios habla nuestra vida, transforma nuestra vida. Yo creo que es algo que ha quedado claro en esta serie que hemos podido disfrutar. Pero no quería terminar en esta mañana sin dejar varias conclusiones que he intentado sacar. La primera es que Dios da instrucciones claras a sus hijos y a nuestra vida, a pesar de que muchas veces como seres humanos las queramos intentar complicar, buscarle las vueltas, pensar que no es el momento, pensar que no nos conviene. Dios es un Dios soberano y da instrucciones claras. Y aquí lo vemos. ¿Qué le dijo a María? 3 cosas. No te aferres a mí, no me toques, voy al Padre. Y le dijo: ve y diles. ¿Qué hizo María? Lo hizo. Y así termina el relato. El resultado de las instrucciones del Señor no puede ser otro que la obediencia. Una obediencia que transforma vidas también. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, Isaías 26, versículos del 7 al 8. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Por lo tanto, me gustaría que en esta mañana os llevéis varias conclusiones de este encuentro que acabamos de ver. La historia de María Magdalena es un testimonio vivo, un testimonio de redención, un testimonio de cómo Cristo puede transformar nuestras vidas. Hemos visto
lo que nos dice su palabra. María era una persona marcada por su pasado, un pasado tormento, imaginad, controlada completamente por 7 demonios. ¿Qué encontró María? Encontró a Jesús, encontró sanidad, encontró un propósito para su vida. María comenzó a vivir en amor y bajo la misericordia de Jesús. La historia de María y el encuentro con Jesús nos recuerda que ninguna vida, por muy dificultosa que parezca nuestra situación, por muy malos que seamos, está fuera del alcance de la gracia y del poder de nuestro Dios. La transformación de Jesús en nuestras vidas, el poder y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es radical. Nos habla este encuentro que acabamos de ver de la capacidad del Salvador para sanar las heridas, por muy profundas que sean, para convertir nuestra vida, para sacarnos de la oscuridad a la luz. Vemos también que María fue una discípula fiel, una discípula valiente, que acompañó a Jesús durante todo su tránsito hacia el Calvario, que le acompañó aún cuando había muerto, que le acompañó junto a otras mujeres y junto a los discípulos a todas las aldeas a las que iba a predicar el Evangelio, que cuando ya había muerto y resucitó y se encontró con Jesús, obedeció lo que Jesús le dijo: ve y diles lo que ha acontecido. Quizá su lealtad, su devoción, su entrega debería inspirarnos como creyentes a comprometernos plenamente con la causa de Cristo. Vemos un ejemplo de fe en medio de la prueba. Vemos un ejemplo de pasión por seguir a Jesús. Podemos aprender también a perseverar a pesar de la adversidad, a vivir en una devoción y dependencia constante. El ejemplo de María, además, es de vital importancia en los tiempos en los que vivimos. Nos debe invitar en primer lugar como iglesia y como individuos a abrazar la redención de Cristo, a servirnos los unos a los otros, a servir al Señor con un amor desinteresado, a seguir a Jesús con pasión. Hemos visto también acerca del amor y la gracia de Cristo. Hemos visto cómo su amor, su misericordia transforman nuestras vidas. La historia de María trasciende los siglos, toca nuestros corazones en la actualidad. Su historia nos muestra que a través de la gracia y la fe en Jesús, cualquier vida puede ser transformada. Cualquier vida puede ser utilizada para su gloria. Podemos aprender a vivir con amor, con valentía, con devoción, inspirados por este testimonio de redención y de servicio. Esta serie creo que mínimo nos tiene que haber servido para recordar todo lo que el Señor sigue haciendo hoy en nuestras vidas y para recordar algo que es fundamental, y es que vivimos en un mundo necesitado de esperanza y de verdad. Y debería desafiarnos a cada uno de nosotros a ser luces que brillan en la expansión, en la verdad del Evangelio. Vamos a dar gracias a Dios. Sí, amado Padre, queremos darte las gracias por esta palabra que tú tenías a bien poder compartir en esta mañana. Señor, gracias por que eres tú el que obraste, el que cambiaste, el que cortaste todo lo que fue necesario en nuestras vidas y lo sigues haciendo hoy, Señor.
Ayúdanos a no perderte de vista, como hemos leído en esta mañana, Señor. Ayúdanos a buscarte, a alimentarnos para poder reconocer tu voz, Señor. Ayúdanos a no decidir nosotros, a depender de ti, Padre. Ayúdanos a ser conscientes del reto y el llamado que tenemos, Padre. Gracias por tantos ejemplos que tú nos dejaste, Señor. Tantos encuentros en los que el único protagonista fuiste tú, Señor. Tantos ejemplos en los que, a pesar de la situación, a pesar de lo difícil que parecía, a pesar de los impedimentos espirituales, físicos, todos los ejemplos que hemos visto, Señor, tú cambiaste las vidas de estas personas, Señor. Y tú cambias y cambiaste nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a tener este faro como referente, Señor, a buscarte a ti en nuestras vidas en cada momento, Padre. Ayúdanos también a hacerlo como iglesia, ayúdanos a hacerlo como familias también, Señor. Y te lo rogamos, te pedimos que nos cuides en esta semana y nos acompañes a nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.